Para algunos es irrelevante, aburrida, obsoleta, compleja. Para otros es libertad, propósito, trascendencia, vida. ¿Y para ti, qué es? Biblia, ¿verdad o tradición? Biblia, verdad o tradición, es la serie que terminamos hoy. Si alguien se perdió alguno de los episodios, está en nuestro canal de YouTube. Y hoy queremos pensar en esto: Biblia, verdad o tradición, una relación o solo religión. Miren, cuando pensamos en la Biblia, siempre la gente lo asocia a un libro religioso. Quiero que piensen en esto: la Biblia, más que un libro religioso, es un libro histórico. Es la historia de la salvación. Nos relata la historia de cómo Dios busca reconciliarse con el hombre. Hay algunas Biblias que llevan el título de Dios llega al hombre. Qué buen título, porque es la historia de cómo Dios está buscando al hombre, a cada uno de nosotros. Ahora, claro, cuando hablamos de la fe cristiana entra en la categoría de las religiones en el mundo. Cuando alguien estudia el tema de las religiones, aparece. Pero quiero decirle algo muy importante: en aquello en lo cual la fe cristiana se parece, es aquello en lo cual también es profundamente, radicalmente diferente. Porque si bien es cierto, puede aparecer en esas categorías, quiero decirle, en el fondo, la fe en Jesús no es una religión. Porque la religión es todo aquello que el hombre hace, en pocas palabras, y usted puede encontrar muchas definiciones para llegar a Dios. Cristianismo es lo que Dios ha hecho para llegar al hombre. Es al revés. Dios buscando al hombre y manda a su Hijo para dar la vida, para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Entonces, cuando pensamos en eso de Biblia, una relación o solo religión, es pensar, miren, lo que queremos es que cada uno de nosotros pueda tener una relación personal, una relación con Jesús. Jesús es el centro de toda la Biblia. Él es un personaje singular y es el centro de toda la Escritura. Y quiero que pensemos en eso, y le pongo una frase aquí en pantalla. Miren, Jesús es el centro de toda. No, un poquito antes, por favor, si me adelantaron. Por favor, ahí es. ¿Listos, muchachos? Jesús es el centro, ahora sí. Bueno, Él es el centro de la Biblia y es con Él que debemos tener una relación personal. Con Él debemos relacionarnos. Aquí en la Confra tenemos estas frases que nos enfocan en lo que queremos: Jesús y su palabra. Amamos su palabra, pero queremos tener una relación con esa persona. Por eso Jesús es el centro de la Biblia y es con Él que debemos tener una relación personal. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y quiero que veamos un pasaje en la Escritura, en la palabra de Dios. Uno de los 4 grandes textos conocidos como los textos cristológicos. Usted dirá, ¿qué es eso? Miren, en la teología se le ponen ciertos nombres que uno a veces queda como medio loco. Dice, escatología. ¿Qué es eso que suena como raro? Es el estudio de los últimos tiempos, ¿cierto? Cristología viene de Cristo y logo tratado, Cristo ungido. Es el tratado de Cristo. Esos 4 grandes pasajes cristológicos, vamos a ver uno de ellos, nos habla de quién es Jesús. ¿Sí? La Biblia nos muestra quién es Jesús. Y otra vez, por favor, el centro de toda la Escritura, de toda esa revelación, es Jesús. Es esta persona que debemos, si ya lo conoces, seguir conociéndolo, y si no, pues conocerlo y caminar con Él, porque caminar con Él es el sentido de la vida. Ahora, no quiere decir con eso como si camino con Jesús mi vida va a ser toda una maravilla y todo me va a salir bien. Miren, caminar con Jesús implica una vida diferente, donde aún el dolor y el sufrimiento tiene un color distinto. Porque caminar con Jesús no me exime de momentos difíciles, sino que esos momentos difíciles tienen procesos aún pedagógicos y propósitos para la vida. Pero es esa persona con la que debemos relacionarnos. Y quiero que le pongamos mucha atención. Miren, vamos a leer ese pasaje y luego vamos a extraer algunas enseñanzas muy importantes. Pero quiero que su atención, por favor, miren este texto que vamos a ver aquí en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Son solo 6 versículos, pero ojo, dice ahí, a ver, yo quiero que usted lo lea conmigo, los versículos corticos. ¿Listo? 1.
2, 3. ¿Qué dice? El del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, ahí hay mucho para hablar. De este texto se han escrito disertaciones, tesis. Mira el siguiente versículo, 16. Ese lo leo yo, pero póngale cuidado. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. ¿Y qué? Y para él. 17. Siguiente versículo. Él es anterior a todas las cosas, Jesús, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice? La iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Y continúa. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó. ¿En dónde? En la cruz. Este es uno de los pasajes, miren, si usted quiere memorizarlo, hágalo, pero qué belleza de texto donde Pablo, el apóstol, le escribe a una comunidad de Colosas para dejarle claro quién es Jesús, porque ¿sabe qué pasaba en aquella época? Había gente que estaba demeritando a Jesús. Decía que Jesús no era Dios, que Jesús era el último eslabón de una cadena descendiente de divinidad, donde Jesús era lo último y por eso se podía relacionar con los hombres. Es decir, estaban diciendo en pocas palabras, Jesús no es Dios. Y Pablo escribe y dice, miren, un momentico, yo les voy a decir quién es este Jesús. Y otra vez en esta serie, Biblia, verdad o tradición, la tradición dirá, la fe cristiana es una religión, es más que eso. No es más, es una relación con una persona que vino a esta tierra, caminó por las calles de Palestina, murió en una cruz y resucitó y está vivo. Y esta persona, y de este texto quiero resaltar algunos aspectos que son importantes y que tiene que ver con nosotros. Miren, lo primero que quiero que pensemos en este texto, y es lo primero que quiero que veamos en pantalla, es que Jesús, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, es lo que hemos leído. El autor le dice a esa gente y nos lo dice hoy también a nosotros, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces acá surgen preguntas, imagen, ¿qué significa eso? ¿Sí? Es la representación, la manifestación. Miren, un principio para entender la palabra de Dios, y como lo hemos dicho en esta serie, la palabra de Dios fue escrita para nosotros, no para teólogos solamente, para todos, para cualquier persona, porque por su Espíritu Santo podemos entender su palabra. Es cierto que hay pasajes difíciles, como lo mencionamos hace 8 días, que requieren más estudio, etcétera. Pero miren, no nos preocupemos otra vez de lo que no entendemos. Preocupémonos de lo que entendemos, porque ahí tenemos suficiente. Él es la manifestación del Dios invisible. La Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia. Y quiero que veamos algunos pasajes en la Biblia que nos ayudan a aclarar esto. Miren, Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, Jesús, que es Dios, vea lo que está diciendo, es Dios, no dice que se parece, que puede ser. Acá viene el misterio de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, pero un mismo Dios. Hay algo aquí que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible? Miren, acá nos está diciendo, Él es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Está diciendo aquí que Jesús es Dios. Juan nos dice esto. Quiero que vean otro pasaje, porque la Biblia se entiende a la luz de la misma Biblia, el mismo autor, Pablo escribiendo a otra comunidad, Filipenses, dice, hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, o sea, no se aferró a eso, sino que se despojó y se hizo hombre y vino a esta tierra. Pero vean lo que dice, siendo por naturaleza Dios, y no consideró ser igual a Dios, vale decir Jesús es Dios. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de el Hijo de Dios. Y cuando nos reunimos aquí a cantarle a Jesús, estamos cantándole a Dios. Miren, otro texto, la palabra de Dios se entiende a la luz de ella misma. Hebreos, el autor de Hebreos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Lo primero que quiero que pensemos en este texto, que como les dije es un texto que ha sido motivo de mucho estudio,
de muchas discusiones y de disertaciones y de tesis doctorales incluso, quiero decirle, Jesús es Dios. Biblia, verdad o tradición. La tradición dirá que es una religión, es una relación con una persona que es Dios. Nos relacionamos con esta persona. Y si es Dios, ¿y qué tiene que ver eso conmigo, con mis problemas, con mis finanzas? ¿Qué tiene que ver con el joven que está enamorado y la niña no le para bolas? ¿Qué tiene que ver con la crisis que pueda estar viviendo, con mi enfermedad, con el cáncer, etcétera? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Sí, tiene mucho que ver, porque estamos hablando, que estamos cantándole, orando y hablando de Dios Todopoderoso, que tiene el poder para intervenir en nuestras vidas y que merece toda la adoración. Entonces no estamos aquí simplemente cantándole a un muerto, no, resucitó y está vivo, Él es Dios, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús y su palabra. Miren, pensar en esto, yo ya sé, ¿por qué Pablo le dedicó todo este tiempo a explicar? Porque es algo fundamental y claro. Por eso hay gente que trata de ver a Jesús como un gran maestro, como un gran líder, pero es mucho más que eso. Jesús es Dios y merece toda adoración. Que cada mañana o cada noche podamos adorar a Jesús. Por eso cuando hemos cantado soy un hijo de Dios, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que quiero animarles en esta mañana es que nuestra relación con esta persona que es Dios, y escúcheme bien, 100% hombre, Jesús, tuvo sueño, tuvo hambre, sufrió, lloró y murió en una cruz. Como Dios, dijo ser Dios y lo demostró resucitando de los muertos, y está vivo y está en nosotros y está en la vida de todo aquel que le dice ven a mí. ¿No les parece bonito pensar en esto? Si yo le dije a Jesús ven a mi vida, es Él, Dios mismo viviendo en usted. Por eso decimos, miren, esto no es el templo. La gente siempre dice, yo voy a la casa de Dios. Esa no es la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros, porque Dios, ¿sí?, por medio de su Espíritu habita en nosotros. ¿No le parece bello pensar en eso? Hay gente que está buscando siempre milagros, ¿cierto? Mire, es un gran milagro la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y Él, con su poder, puede intervenir en nuestras vidas. No para hacer lo que nosotros querramos, ¿cierto? Siempre pensamos, Señor, te pido. ¿Se han dado cuenta que buscamos a Dios siempre para pedir lo que queremos? Señor, sana a mi ser querido que está enfermo. ¿Y qué tal Dios quiere que se muera? ¿Dios puede querer eso o no? Miren, repito esto varias veces porque a veces escucho gente que sufre con el tema. Miren, lo peor que le puede pasar a un ser humano no es la muerte física, es la muerte espiritual. Porque el mismo autor, Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entonces, ¿cuál es el miedo? Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo decía, mis hijos es el miedo, ¿quién los va a cuidar? ¿No cree que Dios lo puede cuidar muy bien y sin usted? ¿O no? ¿Se dan cuenta que nosotros decimos creer en Dios, pero en la vida práctica muchas veces no lo mostramos, no lo evidenciamos, porque nos angustiamos tanto? Ahora, no estoy criticando, yo me angustio, uno de mis pecados es la preocupación, pero se ha puesto a pensar cuando tenemos un lío, por ejemplo, usted mire, no encuentra la billetera, ¡ay, juelita, la billetera! No, ni la billetera, el celular. Si usted sale de la casa sin el celular, ¿qué dice? En el celular casi que está la vida, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta que si usted sale sin celular siente que, porque aquí tengo todo? Porque plata no importa, puede pagar con el celular, ¿cierto? Viene a la iglesia, no trajo Biblia, la Biblia está en el celular, ¿cierto? Todo está en el celular. ¿Se ha puesto a pensar la angustia que sentimos cuando algo así nos pasa? ¿Por qué no pensar más bien, miren, yo soy un hijo de Dios, Jesús es Dios? Se me perdió el celular, Señor, se te perdió el celular, ¿qué hacemos? Me monto al carro y el carro no arranca, Señor, no arranca tu carro, porque todo lo mío es de Él, ¿cierto? Pero nuestra angustia, lo que quiero que pensemos es somos tan humanos, ¿sí? Y ahora, otra vez, no estoy criticando, quiero decirles que debemos crecer en nuestra confianza en quien creemos, tener una relación con Jesús, que es Dios, para poder confiar que Dios está conmigo. Como decimos en Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay algo más que este texto menciona. Miren, hemos leído acá no solamente que Él es la imagen del Dios invisible, sino que Él es el Señor de la creación. Y hemos leído varios versículos que hablan de esto. Y quiero que lo volvamos a repasar. Miren, dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y no significa que es el primer creado, no, para nada. Es el que tiene la mayor importancia, es primero en rango lo que está diciendo, no que es el primer creado. Y el texto continúa, dice que Él es anterior
a todas las cosas. O sea, Él es el principio. Él es el creador, estuvo antes de todo esto. Y continúa, quiero solo que repasemos algunas partes que ya hemos leído. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Usted ha sido creado por Dios o no? O sea, mire, ahora usted dirá, oiga, no me diga cosas. Sí, pues acá, cosas, ¿sí? Material o inmaterial. Mire, todo fue creado en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades. Esta gente estaba viviendo la época del Imperio Romano, el poderoso Imperio Romano. Mire, todo fue creado, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él, todo. Y piensa en esto, por favor, por medio de Él y para Él. Todo fue creado. Versículo dice, Él es anterior a todas las cosas. Y termina el versículo 17, la segunda parte, diciendo, por medio de Él forman un todo coherente. Lo siguiente que quiero que pensemos en esta mañana es que Él es el creador de todo y todo lo creó con un propósito. Todo lo creó con un propósito. ¿El celular fue creado para qué? Ahora para muchas cosas, ¿no? Inicialmente era para llamar. Ahora hay celulares que también sirven para llamar, ¿cierto? Sí, para todo ahora, ¿cierto? Todo. Pero fue creado para eso, ¿sí? Ahora es un teléfono inteligente y tiene varias funciones. Pero se imagina que usted le use de taco para levantar la cama. ¿Qué va a pasar con el celular? Lo daña, ¿cierto? Lo echa a perder. El celular no es para eso, ¿sí? Nosotros hemos sido creados ¿para quién? Para Él. Somos para Él. Si nosotros comenzamos a tener otro uso, ¿qué es lo que pasa? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Lo que está diciendo ese texto es que todos hemos sido creados por medio de Él y para Él. Nuestro propósito está en Él. En este tiempo que tanto se habla de encuentra tu propósito de vida, y hay muchos conferencistas hablando y coach de entrenamiento personal para hablar del desarrollo de la vida, encuentra tu propósito, ¿sí? Miren, no hay propósito si no es en Él, porque hemos sido creados para Él. Cuando cualquier objeto que ha sido creado para algo tiene otro uso, se echa a perder. Nosotros hemos sido creados para Él. Por eso vivir para Él es lo que debemos hacer en esta tierra. ¿Qué hacemos en la confra? Los grupos, como hemos escuchado, y grupos de todas las edades, de los niños, jóvenes, parejas, años dorados, grupos para todos, porque queremos en esos grupos orar, leer la palabra, acompañarnos para que cada uno siga creciendo en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no nos puso en esta tierra como un azar, no somos un azar de la naturaleza. A ver, Dios nos puso ahí, ve a ver qué hace. No, si Dios nos dio talentos, Dios nos dio habilidades, Dios nos dio capacidades, son capacidades de las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Pero ¿sabe qué pasa con el ser humano? Somos orgullosos. Por tanto, aquel que es bueno para algo subestima al que no es bueno para eso. ¿Sí se ha dado cuenta? El que es bueno para jugar fútbol puede subestimar al otro y le dice, no, este es un tronco. Hay gente que es buena para hacer plata. ¿Ha conocido gente así? Yo conocí a un tipo que era tan soberbio en este tema. ¿Sabe lo que decía? Decía así: en Colombia, el que no quiere hacer plata es porque no quiere. ¿Usted escucha eso y qué piensa? Dicen, yo desgraciado, ¿cierto? Otro le decía, oiga, enséñeme, ¿cierto? Porque el tipo a donde iba hacía negocios y prendía, ¿cierto? Y había otro, me acuerdo, que decía, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace? Yo estudié lo mismo que el tipo y nada, ¿sí? Miren, si Dios le dio una habilidad, es porque Dios tiene un propósito con eso. Y no es para nosotros. Si usted es hábil con las matemáticas, con los números, si usted es hábil con los instrumentos musicales, la música, Dios le dio una voz para cantar, a otros Dios le dio voz para cantaletear, ¿cierto? Diferente. Pero la capacidad que tenga, Dios se la dio, porque Dios nos creó para Él, con un propósito. Por tanto, no tenemos que vivir orgullosos de lo que yo hice. Hay gente que construyó lo que tiene a punta de mucho esfuerzo y dicen cosas como estas: yo me hice a pulso. ¿Han escuchado eso? Sí, no, tan creído. Mire, usted no hubiera podido hacer nada si no fuera por el Señor. Cuando Pablo dice esto, yo me imagino a la gente pensando en el imperio
romano. Hoy podemos pensar en muchos imperios poderosos. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, siempre hay gente pensando, aquí hay una agenda detrás y hay poderosos detrás. Sí, sí lo creo, siempre han existido poderosos detrás de muchas cosas, de todo lo que está pasando en nuestra región, en América Latina y etcétera. Pero miren, Dios es soberano. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y surge la pregunta ahí, ¿y la maldad qué? Miren, como muchos han discutido este tema, Dios no creó el mal. Dios todo lo hizo bueno. ¿Y cómo dice que lo hizo? En gran manera. ¿De dónde salió lo malo entonces? El mal, como está dicho en el pasado, muchos teólogos, es la ausencia del bien. Es la ausencia de Dios. Cuando Dios no está presente, comienza todo a deteriorarse. Por eso Él debe estar presente. Esta persona, Jesús, debe estar presente en mi matrimonio, en mi soltería, en mis finanzas, en mis pensamientos, en todo lo que hago, para que mi vida pueda ser como Él quiere que sea. ¿Ven lo importante que es pensar en esto? Todo, Él es el Señor de la creación. Ay, tan linda la creación, sí, pero nosotros también somos creación de Dios. Y todo fue creado con un propósito. La pregunta que surge ahí es, si estoy viviendo de acuerdo al propósito de Dios, si estoy cumpliendo ese rol en la historia de la salvación. Dios ha usado muchas personas y Dios quiere usarnos a nosotros hoy en Colombia, en este tiempo, con lo que estamos viviendo. Por tanto, lo que tengo y lo que soy no es para mí. Los jóvenes, qué bueno que estén aspirando a títulos. Sí, quiero ser doctor, estudios postdoctorales, quiero lo que Dios ponga en su corazón. Pero que eso sirva para ese propósito. De lo contrario, voy a ser muy infeliz. ¿Saben cómo terminó la historia de este hombre que decía que el que no hace plata en Colombia es porque no quiere? Miren, se murió y muy joven. No entro en detalles porque usted va a comenzar a pensar de quién estará hablando. Lo que quiero decirles, cuando uno no encuentra su propósito en el Señor, todo lo que yo pueda tener pierde sentido. Pero hay algo más que quiero que piensen en este texto. Mire, este texto es tan rico y hay tanto para mencionar. Él es el Señor de la iglesia, porque Él dice que Él es la cabeza, ¿cierto? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En la iglesia, y miren lo que dice el versículo 18, si lo ponen ahí. Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo todos somos miembros del cuerpo, pero la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Miren, hay personas que a veces por trabajo, por diversas razones tienen que salir del país, de la ciudad, y me dicen, ay, recomiéndeme una comunidad cristiana, una iglesia a la que pueda asistir. A veces conocemos y recomendamos, a veces no conocemos, pero quiero decirle algo. Huya de esos lugares donde la cabeza es el pastor. ¿A qué me refiero? Iglesias donde el pastor es el dueño. Yo solo soy aquí el pastor y tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el pastor. La comunidad en el año 2015 o 16, me eligió como pastor. Ante la ley colombiana, soy el representante legal y soy un empleado de la iglesia. No soy el dueño de esto. Hay un consejo, que es el consejo que tiene que tomar las decisiones con la iglesia. Hay un equipo pastoral y hay una cantidad de líderes y ahí está el contador, el administrador, el revisor fiscal, todo ese aparato, porque somos una institución reconocida ante el Ministerio del Interior y tenemos que reportar todo eso. Y este servidor es un empleado y soy el tercer pastor y luego vendrá el cuarto y el quinto y el que venga. Esto no es mío. Lo digo porque hay gente que dice, uy, el pastor. Una vez mi hijo pasaba por aquí con unos amigos y los amigos le dijeron, oiga, ¿su papá es pastor de esta iglesia? Sí. Uy, mi hijo está hecho. ¿Qué piensa la gente? Que el pastor es el dueño. ¿Sí me explico? Este edificio, escúcheme bien, ni siquiera está a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad Unicentro. Este edificio está a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad en Colombia, una entidad más grande que agrupa a todas las iglesias confraternidad y ese grupo de pastores, ese conglomerado de pastores serían los representantes o los dueños de todas estas propiedades. ¿Se imagina? ¿Y por qué se hizo eso? Para que esto no quede en manos de una persona. Por eso me preocupa esas iglesias donde a veces el pastor es todo, ¿sí? Yo soy el pastor, mi esposa es la tesorera, mi hijo es, y todo el mundo es. Miren, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Sí me explico? ¿Quién es la cabeza? Jesús. Él es la cabeza y es a Él a quien debemos seguir. Pero miren, humanamente nosotros siempre tendemos
Sí, gracias a Dios aquí no pasa eso, pero en muchos lugares como que, ay, el pastor, como si fuera. Hay gente que me dice a veces, ore por mí. Yo le digo, mire, cualquiera de los que están aquí pueden orar por ustedes. No, pero yo quiero que el pastor ore por mí. Mire, yo oro y se me mueren. Mejor que venga y ore otro. Porque como el morir es ganancia, entonces ganan, se van rápido, ¿cierto? Miren, yo soy un ser humano de carne y hueso como usted. Somos pecadores. Lo que he podido es caminar un poco más con Jesús, estudiar más su palabra, y quiero decirle que no hay mejor cosa en la vida que caminar con Jesús y tener una relación personal con Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, porque Él es el creador y para Él vivimos, y porque Él es la cabeza de la iglesia y es a Él a quien adoramos. Por eso aquí en la confra no hay que, me llamó la atención en una iglesia que decían edicto pastoral, ¿cierto? No, ¿cuál edicto pastoral? Es lo que la palabra de Dios nos diga. Él es la cabeza. Miren, yo me siento feliz, y perdón que hable de la confra, me siento feliz de ser pastor o ser el empleado de esta iglesia, porque es una iglesia que tiene toda esa organización. Gracias a Dios, el primer pastor, Hernando Vidal, y fundador, es alguien que dejó un ejemplo y un legado. Y a propósito, en este año, que digan, en el mes de abril, vamos a celebrar 40 años de esta iglesia. Y la gente a veces ve el edificio y dice, ay, tremendo edificio, y todo lo que nos falta por hacer. Este edificio se construyó inicialmente con recursos que vinieron de afuera, gracias a los contactos que hizo el fundador, pero después dinero colombiano se invirtió en hacer todo esto, y gracias a Dios, con mucho sacrificio, se sigue avanzando. Por eso cuando salen aquí el host, como decimos, a dar parte de la visión de la iglesia, dice, gracias a Dios por nuestras ofrendas, porque con nuestras ofrendas y esfuerzo y trabajo, cuando se construyó, por ejemplo, esa parte, bueno, las dos, hubo gente de la comunidad, ingenieros, arquitectos, como hoy también hay otros ahora, que están participando en seguir construyendo este edificio. ¿Con qué propósito? Para que más personas se relacionen con Jesús y puedan caminar con Él el resto de la vida. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es y no una persona. Recuerde esto, cuando vaya a cualquier ciudad, tenga cuidado con esto. No queremos pastores dueños, sino pastores que sirvan, porque sirven a una comunidad. Por eso que aquí afuera tampoco no hay el parqueadero, el pastor, el parqueadero, el administrador, el parqueadero del pastor de Capacito. No, simplemente queremos, por eso que usted ven a los pastores afuera también parados. No queremos entronar a seres humanos, queremos exaltar ¿a quién? A Jesús. Jesús. Ahora, Cristo me gusta, sí, Cristo significa ungido, pero recuerde algo, Cristo es un título, ungido. Jesús es la persona que queremos amar, seguir en esta tierra. Y hay algo más que quiero mencionar para ir terminando en ese texto. Mire lo que dice más adelante. Él es quien hace posible la reconciliación. ¿Por qué? Vea lo que dice el pasaje. Dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Miren, reconciliar es una palabra importante, reconciliación, porque cuando pecamos, nos enemistamos con Dios y tenemos que reconciliarnos, volver a tener comunión. Y dice todas las cosas porque habla de los seres humanos, pero también la creación se ve afectada por el pecado. Por eso que se habla de una reconciliación y una restauración total. Pero miren lo que dice, haciendo ¿qué cosa? La paz. Miren, vivimos en un mundo de peleas, ¿cierto? Haciendo la paz. Solo esa palabra es para meditar y reflexionar tanto. ¿Sí? Por falta de paz todo lo que se vive. Mire, tantas angustias, depresiones y todo. Haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre que derramó en la cruz. Cristo Jesús, esa persona que es Dios, que es el centro de toda la escritura, que por medio de Él fue creado todo y para Él. Ese Jesús que es cabeza de la iglesia, ese Jesús, por medio de Él podemos reconciliarnos con Dios. Y nosotros debemos vivir reconciliados con Dios siempre, siempre, en todo momento, porque uno peca a cada ratico. Es más, ahorita alguien puede estar pecando hasta de pensamiento, ¿cierto? De pronto llegó con algo inclusive que lo cargue en el corazón. Miren, todos somos pecadores. Gracias a Dios, en Cristo Jesús podemos reconciliarnos con Dios. El problema no es que pequemos, el problema es que nos quedemos en el pecado. Todos pecamos. ¿Quiénes han pecado? ¿Quiénes ese fin de semana han cometido pecado? A ver. Los pecadores, levanten la mano. Todos
Todos pecamos de muchas formas, ¿sí? Pecamos, ¿sabe cómo? En pensamiento, en palabra, en obra y omisión. Oiga, esa parte es una belleza, ¿cierto? Porque es cierto, ¿sí? Y luego por mi culpa, sí, por mi culpa, somos pecadores. Pecamos en este momento de pronto estamos pecando, pensando, uy, ese Juaco que está diciendo, ¿sí? Pecamos de tantas maneras, ¿sí? Pero gracias a Dios, miren, el problema no es que pequemos porque somos pecadores, el problema es que nos quedemos en el pecado. El problema es que peco y me quedo allí. Ese es un problema. Pero si yo peco y luego le digo, Señor, perdóname porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios espera es que le pidamos perdón, porque Él, por medio de Él, tenemos reconciliación. Y podemos pecar y me reconcilio, peco y me reconcilio. Miren, y eso en todas las relaciones. Con la esposa, los casados, dígame, ¿usted no ha peleado con su esposa varias veces? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo chévere? Las reconciliaciones. Así nacieron mis hijos, ¿cierto? La palabra reconciliación es preciosa, ¿cierto? Por eso lo resaltamos aquí. Qué precioso es pensar en reconciliación. Reconciliar un matrimonio, reconciliar una amistad, reconciliar cualquier relación de padre e hijo que se dañó por algo. Qué precioso pensar que el hombre reconciliado con Dios. Jesús hace posible eso. Por eso pensar en Jesús, me encanta cada vez que pensamos Jesús, Jesús, Jesús. Cuando hable con gente acerca de Dios, piensen esto, yo creo en Jesús, Jesús y su palabra. Esa es la persona que quiero adorar, que quiero cantar, que quiero seguir, que quiero servir. Y por eso aquí en la Confra queremos servirle a Jesús para que otros caminen con Él. A manera de conclusión, yo quiero ponerle aquí algo en pantalla, miren. El centro de la Biblia es Jesús. Él es Dios. Y todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Nosotros hemos sido creados para Él. Él es el dueño de todo, el Señor de la creación y de la iglesia, que es su cuerpo. La Biblia nos habla de una relación personal con Jesús, el Hijo de Dios. Es una persona que trae perdón, restauración y propósito a la vida. Vivamos en una relación personal con ese Jesús. Una pregunta para terminar. ¿Qué hábitos estamos desarrollando para crecer en una relación personal e íntima con Jesús? ¿Qué hábitos? ¿Qué hábitos tenemos? Tener un tiempo a solas en la mañana, un tiempo a solas en la noche. Busque hábitos. Hay gente que a veces le gusta salir al campo a encontrarse con el Señor. Alguien me decía que le gusta caminar, pero buscaba una montaña y en la montaña se encontraba con Jesús. Ustedes saben, yo le he contado, me gusta salir a montar bicicleta, hacer ejercicio por salud física, mental. Y cuando voy pedaleando y voy viendo la creación de Dios, digo, Señor, qué belleza. A veces trato de no mirar mucho porque después uno se cae, ¿cierto? Pero pensar y voy pedaleando y se ha convertido para mí en una experiencia espiritual. Para los que montan bicicleta, no soy tan duro, yo soy de esos, como dice un amigo, soy motor diésel, despacito pero llego, ¿cierto? Voy subiendo una cima y digo, así es la vida a veces, dura, pero qué rico vivir con Jesús, porque vivir con Jesús es lo mejor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar y a decirle a Jesús, Jesús, quiero seguir creciendo en esos hábitos que me lleven a una comunión más estrecha contigo. Señor Jesús, tú eres Dios, tú eres la imagen del Dios invisible, tú eres el Señor de la creación, por eso mereces toda adoración y que nosotros pensemos que queremos vivir solo para ti en esta tierra. Gracias por los dones, los talentos, las capacidades que nos has dado, gracias por los recursos que has puesto a nuestro alcance. Queremos, Señor, que todo lo que tú nos has dado, ser fieles y entender que todo es para ti. Señor, gracias. Gracias por la juventud que hay en esta iglesia, la niñez. Gracias por los años dorados en esta iglesia. Y gracias, Señor, porque la sinergia de estos grupos hace posible que seamos una gran familia que te adora, que te sigue y que queremos decirte, Señor, sírvete de nosotros. Tú eres la cabeza de la iglesia, no una persona, no un equipo de personas. Gracias por el consejo de esta iglesia, hombres y mujeres que dedican tiempo a seguir pensando en cómo cuidar la iglesia en todas sus áreas. Gracias por el equipo pastoral, Señor, un grupo de hombres y mujeres
que dedican tiempo y la vida a que la iglesia siga avanzando para que más personas te sigan. Gracias por todo el liderazgo que sirve, Señor, en diferentes áreas, con los niños, con la atención a las personas. Gracias por el personal que trabaja en la iglesia, también en el mantenimiento. Gracias, Señor, tú eres el Señor, la cabeza de la iglesia. Y gracias porque en ti tenemos reconciliación, porque podemos vivir contigo de la mano. Señor, perdónanos porque somos pecadores. Perdona los pecados que hemos cometido. Hoy, Señor, limpia nuestro corazón. Llénanos de ti. Bendito Jesús, Rey de gloria, poderoso que pronto vienes. A ti te adoramos y en tu nombre oramos. Amén.